Hola, ¿qué tal? Yo soy Nicolás Rivadeneira, esto es Cápsulas de Carreño. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un legendario arquero de Nacional, el ídolo de toda una hinchada. Y bueno, bienvenido, Gastón. Muchas gracias. Es un honor para mí tenerte en este espacio. Incluso hay algo que en este momento recuerdo muy preciso y es la final del 2011 que jugaste con Nacional. Era el último penal, ya te habías tapado dos y te lo cobran, te lo pican, vos te lanzás y vos dijiste, nada, acá lo tapo. De un momento a otro todos te estaban abrazando, toda la sur quería reventar. ¿Qué es vivir eso en los ojos de Gastón? Difícil expresarlo o contarlo porque son sensaciones que surgen en el momento. Sí, te puedo decir que una gran felicidad y la sensación fue esa de alegría, de paz y sobre todo de orgullo porque tuve la suerte de que gran parte de mi familia esté en el estadio ese día. Sería bueno como empezar a tocar tus inicios. Vos en 1995 fuiste campeón con la Sub-20 Argentina en Qatar. Tú jugaste la final. ¿Cómo fue toda esa experiencia en Qatar? Jugué 10 minutos de esa final. Ya a esta edad lo tomo como un premio por mi conducta dentro del grupo, por mi actitud dentro de ese grupo de trabajo que lideraba José Peckerman, al cual le tengo un gran aprecio. Recién empezaba a hacer sus primeros, yo ya hacía 2 años que estaba con un plantel profesional, pero no había debutado en primera división. Sí había jugado partidos de selección, pero no, digamos, a nivel profesional, porque no deja de ser una juvenil. Y es el primer mimo o cariño que le da el fútbol, o que me dio el fútbol, y empezar a saber lo que era transitar una carrera de profesional, con sus pros y sus contras. Ya pasaron 21 años de eso, no es el Qatar que hoy todos conocen. Siempre recuerdo la misma anécdota. Cuando nosotros llegamos a Qatar nos mandaba un fax con nuestras familias y nosotros teníamos que mandar fax, hacíamos colas, filas para mandar un fax a nuestras familias, ¿sí? O sea que fíjate la diferencia de lo que hoy se puede encontrar cuando vas a Qatar a hace 21 años atrás. Y esos 10 minutos justo fueron contra Brasil. Sí. O sea, contame, explícanos a los colombianos qué es para un argentino ganarle a Brasil una final de un mundial. O sea, no, puede que sea un sub-20, pero es un mundial y contra Brasil. Siempre la pica con Brasil y Argentina, esa contra rivalidad existe y va a seguir existiendo. No importa que era a nivel juvenil. Nosotros habíamos perdido la final en el Sudamericano con Brasil. Llegamos también a jugar la final y la habíamos perdido. Tenían un gran equipo y para nosotros era una revancha. ¿Qué fue ganarle? Una sensación hermosa por esto de la revancha, por esta rivalidad, porque considerábamos que teníamos mejor equipo, pero no mejores individualidades, entonces también era un reto de todos y sacarnos obviamente esa espina que nos quedó en el Sudamericano, porque sí en el Sudamericano nosotros llegábamos mejor que ellos. Entonces bueno, nos quedamos con esa sensación amarga. Pero siempre ganarle a esos rivales de patio o esos rivales a nivel tanto mayores o de juveniles es un gran recuerdo y es un buen gusto que uno le deja en el paladar. ¿Y cómo era el ambiente en las habitaciones, la convivencia? Los argentinos siempre han sido como muy hermanados, muy de todo, y de pronto tenés alguna anécdota como para contar en particular de su mundial. Anécdotas hay miles, pero más del ámbito privado, digamos. Sí era, como vos bien decís, nosotros tenemos como costumbre juntarnos en las habitaciones, el ritual del mate, comer algo o hasta mismo hacer asados en conjunto, compartir mucho con los utileros. Eso es una tradición que se da en Argentina de hacer partícipe a los utileros y a los auxiliares en muchas de las actividades, pero era un grupo muy sano, un grupo de chicos que recién empezábamos, como antes te decía, a conocer ciertas cosas que el fútbol después nos iba a brindar en la vida, a muchos de nosotros, otros no, otros se quedaron en el camino lamentablemente, pero el recuerdo de momentos muy felices,
de momentos muy divertidos, porque así como hablamos de Qatar, te cuento que el sudamericano fue en Bolivia, la altura, lo desconocido, los momentos en donde uno se sentía horrible por esa falta de oxígeno, pero siempre había uno al lado que apoyaba, o que estaba mejor y empujaba para adelante. Y eso son más que una anécdota graciosa, que obviamente las hubo, es lo que más me queda de ese grupo. Ya ahí tenés a los 2 años la posibilidad de debutar en primera con Racing. También contanos cómo es para un argentino debutar en primera, como dicen ustedes. Para mí fue un sueño, primero. Si bien hacía tiempo que se venía postergando esa posibilidad, Alfio Basile me dio la chance en agosto del 97, y el 6 de agosto del 97. Y fue un sueño, porque yo soy hincha de Racing, socio de Racing, vengo de generaciones familiares que son todos, que están todos en la misma condición, de hincha y de socios. Entonces, yo hacía 3 años atrás estaba en la tribuna, o en sur o en norte, o en cualquier lugar, en cualquier estadio, alentando a mi equipo. Entonces, de golpe empezar a entrenar con el plantel, con gente muy reconocida, y debutar en ese año 97, para mí primero fue un sueño. Fue algo que anhelé durante mucho tiempo, y fue, digamos, como antes te decía, de la sub-20, que fue el inicio o el puntapié de algo que uno empezaba a ver cómo era el profesionalismo, dentro del fútbol. Ahí ya no me quedaban chances de no ser profesional. Si bien yo sabía que no iba a ser titular por mucho tiempo, porque tenía un gran arquero de selección en su momento, como fue Nacho González, Ignacio González, sabía cuál era mi lugar, pero para mí era aprender todos los días. Era ir para aprender en cada entrenamiento, en cada concentración, guardar toda la información posible para después utilizarla en un futuro. Y cuando abandonaste Racing, pasaste en total por 6 equipos antes de llegar a Nacional. 4 eran argentinos, 1 español y 1 chileno. ¿Cómo fue toda esa larga trayectoria? ¿Cómo veías el panorama? ¿Cómo sentías tus aspiraciones, tus expectativas? Salir de Racing fue difícil. Fue difícil y demorado, porque había tenido muchas chances de irme antes, pero yo tenía mi gran objetivo, que era ser arquero titular de Racing. Lamentablemente, obviamente por algo que he fallado yo, y también por condiciones externas. Cuando te digo esto, Racing en quiebra, Racing en convocatoria de acreedores, sin posibilidad de armar buenos planteles, siempre apostando a gente de afuera y no tanto a lo que había adentro. Fíjate la disparidad en los pensamientos. Te hablo de un club en quiebra, pero traía gente de afuera en vez de apostar a lo de adentro. Y cada vez se iba haciendo más difícil, pero yo creía que en algún momento se tenía que blanquear ese camino. Lamentablemente nunca tuve una gran continuidad, creo que lo máximo que llegué a tener fueron 11 partidos seguidos. Y bueno, no pude coronar, digamos, ese sueño que era ser arquero titular en Racing durante mucho tiempo. Me fui de Racing en el 2004, habiendo sido campeón en el 2001 después de 36 años. En cada club que siguió a Racing fui titular y fui creciendo, a nivel personal, en lo humano y a nivel deportivo. Entonces, eso te habla a las claras de que quizás, como digo, he tenido errores en Racing, pero necesitaba jugar, necesitaba tener continuidad, necesitaba pulir las falencias y darle más, de aumentar las virtudes que tenía, y eso te lo da simplemente jugar, tener minutos de partidos. Me fui a Chile, fui titular en un equipo que peleaba el descenso y terminamos jugando cuartos de final por primera vez en la historia. De ahí me volví a Argentina, después me fui a España, volví a jugar. Lamentablemente ahí en lo deportivo, en lo grupal no fue bueno, no fue para nada bueno. Mal asesorado también por la gente que en ese momento me aconsejaba.
porque me fui a un equipo que estaba totalmente devastado en lo político. Y bueno, y después ya la historia de Nacional, que todos la saben. Primer semestre difícil, con altos y bajos. Y después creo que de ahí para adelante, a partir de enero del 2010, cuando pude hacer una pretemporada normal, creo que ahí mi nivel fue en ascenso. Cuando venías de Argentina a Colombia, en ese momento, ¿qué se te pasó en la cabeza? Y luego cuando venías de Colombia, después de haber pasado todo eso de Nacional, ¿qué se te volvió a pasar por la cabeza esa vez? Averigüé obviamente, no tanto del club, porque uno conoce o trata de ver fútbol internacional y sabía de la historia de Nacional, pero por conocidas causas uno a veces desconoce cómo se vivía en la ciudad. Averigüé con gente de confianza que había jugado en la ciudad, que había dirigido en la ciudad, el caso de Mostaza Merlo, el caso de Eduardo Domínguez, que fue central del Medellín, gran amigo mío, hoy técnico de Huracán. Y me hablaron maravillas. Y yo desde lo deportivo lo sentía como un paso adelante. Cuando me regresé a Argentina, y fue difícil. Fue muy difícil, primero por cómo se dio mi salida, porque más allá de no estar de acuerdo con la decisión técnica, la tenía que aceptar, no me quedaba otra, por lo menos así yo veo las cosas, pero consideraba humildemente que había tenido un muy buen año hasta el momento de la lesión, y que el momento de la lesión fue utilizado para debilitarme. Me tocó irme, gracias a Dios, con una buena imagen en la gente, no solo de Nacional, sino del fútbol colombiano, pero yo sabía que iba a ser muy duro, muy duro. Primero porque regresar al país sin hacer un proceso, digamos, de adaptación, hacía 8 años que yo no estaba en Buenos Aires. Por suerte encontré un lugar en Rosario Central, en donde no jugué mucho tampoco, 4 partidos, era un equipo que ya estaba totalmente conformado, con un muy buen arquero como Mauricio Caranta, de hecho salimos campeones y ascendimos, pero no quedé conforme, no me pude adaptar nunca a ese cambio tan grande de lo que era sentirme tan reconocido en Nacional, sintiéndome útil en un equipo, a volver al banco, aportar al grupo desde otro sector, porque eso siempre intenté hacerlo. Cuando viniste a Nacional, los primeros meses, los primeros días, ¿cómo sentiste la presión de la gente? ¿Cómo sentiste de pronto que las cosas no te salían? ¿Cómo era el contraste de haber venido del fútbol argentino al fútbol colombiano en cuanto a la adaptación? Lo que más me costó en los inicios fue el balón. El balón y la parte física. ¿Por qué te digo la parte física? Yo venía de Gimnasia Grima de Jujuy, de jugar 33 partidos, si no me equivoco, si no fueron 32, y de pelear el descenso. Y eso conlleva un estrés, una presión interna que es muy difícil. Para el que no lo vivió quizás es difícil de entender, pero pelear un descenso prácticamente 9 meses es agobiante. Llegué acá a Nacional y creo que a la semana estaba debutando con el equipo, contra La Equidad, partido de noche 1-1, me acuerdo perfectamente, una actuación normal. Después siguieron partidos buenos y después tuve un bache desde lo físico. Obviamente cuando vos no estás bien físicamente empezás a cometer errores en la distancia, en la potencia, y creo que la gente, cuando recuerdo muy bien que cuando tuve esos primeros partidos buenos, ya hablaban de que era un líder, de que había cubierto ese lugar que había quedado en el arco, en la portería, y después obviamente todo eso bueno fue muy malo. De hecho, algún sector ya empezaba a correr el rumor de que ni siquiera iba a terminar mi contrato de 1 año, que antes de diciembre me iban a dar de baja. Por suerte, tanto el técnico como los dirigentes de turno me dieron el respaldo y pude revertir esa situación.
Pero creo también que llegué a un equipo, a un grupo en donde si bien había buenos jugadores, necesitaban la imagen de un referente, que no lo había en su momento. Y en cierta manera se cargó todo eso en mí y obviamente en los primeros 6 meses era muy difícil hacerme cargo de eso, cuando lo primero que tenía que hacerme cargo era de ponerme bien físicamente, atajar y rendir en el puesto. Después las cosas se van dando. Bueno, y después de ahí para adelante muchas bajas en jugadores, recambio, hasta que creo que nuevamente con un cambio político no, por un cambio de idea institucional, Nacional empieza a forjar un presente y pensar en un futuro y no vivir tanto del pasado.